Hola, vamos a continuar con el desarrollo de esta especificación. Bien, me había copiado en mi libro lo que es esta estructura JSON del ejemplo, ¿sí? De la cual me va a servir para reutilizarla, ¿sí? Y de esta cadena lo que voy a hacer es mantener los datos o la información que no debe de alterarse, como son los nombres de los campos, ¿sí? Y sí modificar lo que son los valores que se deben de asignar a cada uno de estos. Por ejemplo, el valor de la fecha va a ser igual a esta referencia, el valor del quit del emisor va a ser igual a esta otra, y así con todos los demás. ¿Sí? Pero para lograr esto vamos a tener que hacer algunas adecuaciones. Bien, vamos a ver cómo se compone primero lo que es esta estructura y de ahí hacer las adecuaciones que correspondan. Vamos a ver que esta estructura empieza con una llave de apertura y termina con una llave de cierre. A continuación de la llave de apertura, el nombre del campo, y estos nombres de los campos vamos a ver que todos se encuentran entre comillas, ¿sí? Seguido de dos puntos y a continuación el valor que se le asigna a ese campo. Y vamos a ver que como separador de campos se utiliza lo que es la coma, ¿sí? O sea, tengo el campo ver, dos puntos, el valor, coma, y el siguiente campo que es fecha, dos puntos y el valor, ¿sí? Bien, aquí por lo visto no se copió bien. Esto lo vamos a corregir aquí. Corregir moneda. Y aquí también. Bien, y si alguien vio lo que es la elaboración del Excel para BEPS masivos, habíamos tratado también lo que es el hecho de mantener lo que son las comillas dobles dentro de una concatenación. ¿Sí? Tengan en cuenta que para poder para hacer uso de referencias, siempre en la barra de fórmulas, cuando ponemos el igual, Excel abre el abanico de todas las referencias existentes, ¿no? Ya sean nombres de funciones, nombres definidos por el usuario, etcétera, y además hace el control de la sintaxis de las fórmulas que hayamos introducido, ¿no? Aquí, si yo intento evaluar esto, me va a dar un montón de errores, ya que, por ejemplo, aquí la llave le tengo que indicar explícitamente que es un texto, ¿no? Y esto lo hacemos poniéndolo entre comillas. Bueno, pero, sí, pero del mismo modo del video ese de web masivos, aquí también vamos a tener que hacer todo lo posible para mantener lo que es esta comilla doble dentro de los nombres de los campos y de algunos valores como por ejemplo la fecha, se encuentra entre comillas, lo que son los otros valores de tipo texto como el código de moneda y el tipo de código de autorización, ¿sí? Se encuentra entre comillas, no así los valores numéricos como el importe. Y el importe, lo que respecta, digamos, al separador decimal, va a tener que ser un punto, ya que la coma es como separador de campos aquí. Bueno, y a diferencia de aquel video, vamos a utilizar otra metodología. ¿Sí? Vamos a utilizar la función carácter. Que carácter lo que pide es la codificación del carácter que quiero mostrar. Y por ejemplo, para la comilla doble es el código 34. ¿Sí? El archiconocido 64 que es el arroba. Bueno, entonces esta es la función que voy a utilizar para poder mantener dentro de una cadena lo que son las comillas dobles de los valores de los campos y de algunos valores que hay que asignarle a esos campos. Bien, entonces voy a utilizar aquí la función sustituir. Voy a reemplazar de este texto, ¿qué cosa? Bien, como no puedo hacer esto, también aquí voy a utilizar a la función carácter, código 34, y esto lo voy a reemplazar con lo siguiente. Ya lo que yo busco es hacer una concatenación de las cadenas que debo de mantener con cada una de las referencias. Entonces aquí voy a utilizar el ampersand, carácter 34 y el ampersand nuevamente. ¿Sí? Bien, y llegamos a este texto. Bien, voy a copiar esto y lo voy a pegar como valores ya que es la cadena con la que voy a trabajar. Después, cuando yo coloque aquí el igual,
¿sí? Se me tiene que reducir todo esto a lo que tengo acá. Así que vamos a empezar entonces a hacer las concatenaciones con los valores que deben de ser fijos, como la llave de apertura, ¿sí? Concatenamos con, bueno, el valor del campo ver, que es una cadena de texto, entonces la tengo que poner entre comillas, y así con todo lo demás que encuentre. Bien, va a ser medio tedioso hacer esto, pero es la forma que encontré para hacerlo. Bien, entonces, sí, y puedo ir haciendo pruebas para que Excel mismo me diga en dónde ha encontrado algún error, ¿no? Bien, esto lo voy a poner entre comillas así. Bien. A continuación el campo quit, los dos puntos. Este también a los valores momentáneamente lo voy a poner así entre comillas. Bien, concatenamos con la coma, que es el separador de campos. Punto de venta. Los puntos. Concatenamos. Esto también lo voy a poner 10 entre comillas así. Concatenamos con la coma. Sí, vamos haciendo pruebas. Y Excel mismo me va indicando dónde va encontrando errores, ¿no? Bien. Dos puntos. Concatenamos este valor, lo voy a poner momentáneamente entre comillas, después lo vamos a reemplazar por la referencia que corresponda, ¿no? Bien, a continuación importe. Moneda. Cotización. Tipo de documento del receptor. Hacemos pruebas. Bien. Número de documento del receptor. Tipo código de autorización. Bien, la coma y por último el código de autorización. Bien, y concatenamos al final con la llave de cierre. Bien, entonces esta cadena que tengo aquí debe ser idéntica a la que está acá. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a utilizar la función igual y la vamos a comparar. Bien, listo. Entonces me voy a quedar con esta cadena, ¿sí? Y lo que voy a hacer es cambiar lo que son los valores, los valores de aquí con su respectiva referencia. Bien, entonces esta fecha de emisión le vamos a dar un formato de fecha. Lo voy a alinear a todo esto hacia la izquierda. Y bien, empezamos a cambiar. ¿Sí? Bueno, tengo la versión que debe ser fijo 1, luego sigue la fecha. Bien, a esto lo vamos a cambiar. Bien, la fecha va a ser igual a texto.
le pasamos esta referencia y como formato era, entre comillas, 4Y, 2 para el mes, 2 para el día, y vamos cambiando, ¿sí? Bien, le voy a asignar los mismos valores de aquí. Esto es 13 del 10 del año 2020. La QI del emisor se igual a esto. El punto de venta es 10. El tipo de comprobante es 1. El número de comprobantes es 94. 12.100. DOL. Cotización 65. 80 el tipo de documento. El documento lo voy a copiar. Código de autorización E. Y por último, lo que es este código de autorización, ¿no? Bien, lo pego por acá. Vamos a cambiar el formato, valor numérico, sin decimales. Y listo. Bien, vamos a cambiar todas las referencias. Y también debería llegar al mismo resultado. O sea, estas dos cadenas deben ser iguales. Bien, vamos a cambiar el QI del emisor. Vamos a agrandar esto. Bien, entonces este valor lo cambiamos por el quit. El punto de venta lo cambiamos por este. El tipo de comprobante, que es este, lo cambiamos por este. El número de comprobantes, que es 94, lo cambiamos por este. El importe. Bien, el importe aquí lo vamos a cambiar. Vamos a utilizar la función sustituir. Vamos a pasar este importe. Y si tuviera decimales, ¿sí?, con un separador de coma, que lo reemplace por un punto. ¿Sí? Bien, vamos a ir hasta ahí. Ok, vamos con lo que es la moneda, que es este. Vamos a cambiar por este. La cotización, bueno, la cotización también. ¿Sí? Aquí también puedo utilizar sustituir este. Y si encuentro una coma, que me la reemplace por un punto. Bien, seguimos con el tipo de documento, 80. El número de documento va a ser igual a esta referencia. A continuación, el código de tipo de autorización, lo vamos a cambiar acá. Y por último, lo que es el código de autorización, ¿no?, que es esto, y lo vamos a cambiar por este. Bien, y continúa siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos perfecto. Bien, lo que podríamos hacer, en lugar de aquí de utilizar códigos, podríamos crear una segunda hoja con una hoja denominada parámetros y crear algunas tablas, ¿no? Por ejemplo, la tabla de tipos comprobantes y cambiar, en lugar de aquí poner el código, bueno, seleccionar factura A, factura B, ¿sí? Y que aquí a través de la función buscar X o buscar B podamos obtener el código, digamos, a través de esa función, ¿sí?, trayéndolo de una tabla. Bueno, vamos a dejar este video en este punto para no extendernos demasiado. En el próximo vamos a ver esta codificación en base 64. Será hasta entonces y muchas gracias.